pues yo les doy la más cordial bienvenida a los 4 integrantes de este conversatorio, porque no es una mesa, empezando porque no tenemos el objeto aquí presente, una mesa propiamente dicha, sino queremos que sea más bien una conversación en torno al primer tema de esta edición de Escenario 2013, como ya anunció Claudia: observar, descubrir y registrar. Nos interesa que en estas mesas haya transferencia de conocimiento entre las diferentes disciplinas, ¿no? Es por eso que hemos decidido invitar a Mónica Castillo, artista plástica y artista y pedagoga del arte, y a Pancho Atié, que es básicamente un cineasta de ficción. Pero nos interesa muchísimo que esta idea de transferencia se dé entre las diferentes disciplinas y géneros cinematográficos para poder analizar la transferencia de conocimiento de alumnos hacia estudiantes, que es el principal objetivo de Escenario 2013, hacer una reflexión académica, pedagógica, y creemos que estos 3 temas, observar, descubrir, registrar, vendrían a ejemplificar como la primera etapa del proceso pedagógico de un estudiante de cine. Por eso que vamos a discutir sobre ello esta noche. Y bueno, la dinámica que propongo es que yo les dé la palabra a cada uno de ellos en un principio, después planteemos un par de temas o de preguntas a discutir, y después ustedes intervendrán al modo, como ustedes gusten. No iré en el orden, digamos, convencional de la cortesía, dándole la palabra primero a Mónica o a Bertrand, a nuestro invitado internacional, sino les propondré que vayamos, digamos, de la parte documental propiamente dicha, de la experiencia documental dicha, para ir transfiriendo el conocimiento y la discusión hacia las áreas diversas. ¿Les parece bien? Sí. Bueno, les doy la bienvenida a todos otra vez, y gracias al público. Y empezaré por preguntarle a Everardo, a partir de la experiencia documental misma, sus películas, que ustedes seguramente conocen, conllevan procesos de observación muy minuciosos y en algunos casos muy largos, como es el caso de su última película, de Cuates de Australia. ¿Cómo podríamos nosotros hacer una traducción de esta experiencia profesional, en tu caso, a la docencia? Al empezar la preparación de Escenarios 2013, los profesores, coordinadores de las diferentes áreas, de ficción, de documental mismo, de fotografía, de producción, plantearon una problemática, que es, en esta primera etapa, en el primer año de formación, el proceso de observación tiende a estar limitado por el aprendizaje digamos así, de la gramática cinematográfica misma. ¿Cómo se puede transferir un proceso de observación del profesorado al alumnado, entre colegas, ¿no? En el caso de la pregunta que estoy formulando en este momento a Everardo, ¿cómo se puede transmitir la metodología de observación, pero sobre todo cómo se puede transmitir la capacidad de asombro? ¿Cómo poder generar o motivar la capacidad de asombro en los jóvenes estudiantes, en los jóvenes cineastas? Bueno, pues buenas tardes. Yo lo que he pensado es que una manera es eliminando la presión que se pone sobre los cineastas y sobre los estudiantes, que tienen necesariamente que pasar por periodos de observación. Porque yo creo que eso tendría que ser algo que viene en la naturaleza de un posible narrador, ¿no? Y me parece que eso es algo difícil de transmitir, porque si tienes espacios académicos como las escuelas de cine, en donde pocos elegidos son quienes van a tener los beneficios de una formación académica, cinematográfica, y quizás la posibilidad de insertarse en una industria en el futuro, pues significa que estás eligiendo a los 15 mejores observadores de su generación, ¿no? Y yo creo que eso es un proceso natural, como el hecho mismo de filmar. O sea, yo creo que filmar una película es una consecuencia de una toma de decisiones en la vida, que por gustos, por las pasiones de uno, ¿no? Y el resultado termina siendo las filmaciones o las ediciones o la construcción cinematográfica. Ahora, creo que es un periodo curioso del mundo. Se mira demasiado el ombligo, ¿no? Está muy encerrado como en sus propios redes, sus propios circuitos, poca comunicación con el otro. Y creo que en el cine
en el cine en general, en las artes, y en el caso del documental muy en particular, pues hay que ubicar que a veces, o que la vida de los cineastas no es de todo interesante, ¿no? Que pasa eso, algo que se repite muchas veces, ¿no? Que solo la vida de los cineastas es la interesante. Entonces encontramos algunas excepciones que sí lo tienen, pero la mayoría de los cineastas, que pues no debemos olvidar que es un oficio, yo así cuando entré a la escuela de cine lo quise entender, que quería construir un oficio como narrador, y encontré el documental como el camino. Pues dependo mucho más de lo que le sucede a otras personas, ¿no? De lo que sucede alrededor mío. Y yo siempre he comparado un poco mi trabajo con el trabajo de los cronistas. No solo de los cronistas de la prensa, quizás hasta como los cronistas de la historia, ¿no? He trabajado muchas cosas en televisión, siempre me acerco a los cronistas que son zapateros, que tienen un gusto particular por la historia, o panaderos en un pueblo, que son los que van recuperando la memoria de sus comunidades, es decir, gente que tiene como por necesidad natural conservar y otorgarle voz a la otra gente, y redactar y escribir y ir manteniendo como la memoria del lugar, ¿no? Mi opinión es que la manera de acercar a los estudiantes a esa necesidad tendría que ser soltarlos como animales silvestres ahí en la selva, en un lugar absolutamente desconocido por ellos, que les quite todos los referentes y que le quite como todas estas armaduras en las que salimos a trabajar, y que los ponga prácticamente desnudos en una comunidad ajena, ¿no? A veces se pueden contar historias que tienen necesariamente que ver con uno, pero si de esto se quiere hacer un oficio, digo, a menos que uno sea Rambo, que se acabó rápido, o los Beats, por ejemplo, que vivieron de maneras muy intensas, pues lo que vemos es que en esta generación del mundo, nuestras historias absolutamente personales se agotan pronto, ¿no? Entonces me parece que vale la pena, pues sí, tal vez, yo a veces no digo un empujón, va una patada, cabrón, que salgan a trabajar para que valgan a ver. Porque yo si algo no entiendo, que lo digo mucho acá, es cuando alguien dice, no se me ocurre nada. ¿Cómo no se te va a ocurrir nada si eres un estudiante de cine, ¿no? Si eres un estudiante de ingeniería mecánica, pues puedes batallar, tu universo es otro, ¿verdad? Pero un estudiante de cine tiene que tener una necesidad vital. Yo creo que incluso en eso radica el primer filtro de lo que será el destino de un cineasta, ¿no? Porque un joven cineasta al que hay que irle chicoteando, se le va a acabar el oficio una vez que le dejen de chicotear, ¿verdad? Cuando sea él mismo el que tiene que empujar ahora un equipo hacia adelante, ¿no? Entonces, pues yo creo que lo que tiene que hacer, o al menos la parte por la que incluso a mí me interesó el documental, pues tiene que ver como con ganas de vivir, ¿verdad? Con ganas de ver, con ganas de conocer, con ganas de entender qué lugar ocupamos en la sociedad, abrir la puerta a otras realidades, que siempre es como muy agradable, ¿no? Además que es medio morboso, hay que tenerle gusto medio perverso también a hacer estas cosas, ¿no? Asomarse a las vidas del otro, pero finalmente el cine es eso, ¿no? Si no hay eso, yo creo que difícilmente se le puede motivar a un estudiante de cine, ¿verdad? Se le puede enseñar técnica, creo, se le puede enseñar narrativa, o se le puede transmitir inspiración, ¿va? Pero creo que la necesidad de observar es algo que tendría que ser una condición. Tú acabas de decir algo que me gustaría retomar para la siguiente pregunta, porque creo que es como una problemática, y en todo caso una disyuntiva, y se la voy a hacer a Pancho, porque creo que tiene que ver con la disyuntiva, siendo abogado del diablo, entre el aprender la gramática cinematográfica, o aprender la técnica, o el mundo académico, como bien decía Everardo, como a manera de un chicote, de una especie de presión. Tú, que en tus películas justamente has abrevado en diferentes ámbitos, y que has seguramente seguido procesos muy diferentes para cada una de ellas, ¿no?
empezando por Lolo, que es una adaptación de Crimen y Castigo. Luego Vera, que es una película, una animación con elementos de mitología maya y de ciencia ficción. Y últimamente, de Fibra Óptica no hablo porque no la vi. Entonces, por favor, voy a hablar de las 3 que conozco, de las 4, son 4 largometrajes que has hecho, ¿no? Y en El Baile de San Juan, donde es una revisión histórica, o más bien de una época histórica, pero no necesariamente historicista, porque no está retratando un momento extraordinario o acciones extraordinarias como suele ser el cine histórico mexicano. No se está hablando de la independencia ni la revolución, sino de la colonia y lo que ya leemos en la biografía, ¿no? Una problemática que tiene que ver con el arte mismo, con las diferencias raciales, etc. ¿Cómo hacer para que en los primeros años de la vida académica o profesional del joven cineasta este aprendizaje, esta presión, como el nombre que le dio Everardo, por aprender por conocer y ejercer la técnica, las diferentes técnicas, ¿no? Técnicas, las tecnologías incluso, y la gramática cinematográfica no vaya en contra de la capacidad de observar y de los procesos observacionales? ¿Cuáles son tus procesos observacionales para hacer una película histórica o hacer una animación fantástica o una adaptación de una obra literaria como Dostoyevsky? Bueno, sí. Retomando un poco el asunto de observar, yo creo, difiero un poco en el problema de la técnica, en el sentido de que para mí, si no me gustara la técnica, no sería cineasta, en mi caso. Es decir, la pasión por la técnica me lleva también a intentar utilizar estos elementos materiales para expresar algo. Si solo fuera un asunto de expresión, podría ser poeta, ¿no? Podría ser otra cosa. Entonces yo creo que mi opinión es que observar es fundamental para el alumno, pero desde el punto de vista de la ficción, no importa qué género sea, el observar requiere de un punto de vista, y eso es lo esencial. Es decir, yo puedo estar en un café, o puedo estar en una comunidad en la punta de la montaña, o puedo estar donde sea, y lo que yo estoy observando requiere necesariamente en la ficción que yo tenga un punto de vista. Por ejemplo, yo volteo y lo veo a él, se está acariciando la nariz y tiene su teléfono en la mano. De inmediato yo como cineasta tendría que pensar, me está grabando, me va a tomar una foto, tiene mala la nariz, tiene sinusitis, tiene comezón, está aburrido. Y cada una de esas decisiones de observaciones me va a dar un punto de vista que me va a dar un punto de partida de la narrativa. Si además a eso le añado que lo estoy viendo desde acá, mi pregunta es, bueno, es un 85, es un 50, es decir, ¿qué lente? Y después es en blanco y negro, es en color, se mueve la cámara, no se mueve la cámara. Evidentemente esto para mí ya es natural. Para el estudiante es un entrenamiento que tiene que ser cotidiano desde que se despierta y va al baño y hace pics, hasta que se duerme y empieza a roncar, pasando por todos los eventos del día. Al menos así le hice yo, desde los 15 hasta los 36 que hice mi primer largometraje. Mientras tanto hice muchos cortos. Yo todo el tiempo practicaba. Mi pobre novia me servía de cámara en mano, ponía yo mi cabecita en su hombro, ya íbamos atravesados, me decían, a ver, vete para acá y súbele y bájale. Iba yo entrenándome literalmente, no para aprender la técnica, sino para que la técnica se vuelva al servicio de mi punto de vista, que me permite expresar lo que yo quiero. Eso es lo que yo le diría a cualquiera que le interese el cine, ¿no? Si no les interesa eso, si no están preocupados cuántas capas tiene el material Kodak, o si no están preocupados cuántos píxeles pueden, etcétera, no es un negocio. Hay gente que les va a decir que sí, que no importa, no lo crean. No al menos en una sociedad como la mexicana, en donde ustedes como cineastas egresados de una escuela van a requerir conocer de técnica. Yo siempre he tenido envidia de Fassbinder, porque él llegaba hasta la madre al set, se dormía, se iba con su novio por ahí a echar desmadre y luego dirigía la escena. Y hasta que no empecé a trabajar con alemanes comprendí que es que los otros 490 pelados trabajaban como idiotas. Entonces cuando él llegaba todo estaba arreglado. En México, si el director no conoce la técnica, se lo come el mundo, ¿no? Empieza a fracasar todo porque todo el mundo lo empieza a imitar. Entonces es muy importante que ustedes, como gente que quiera aprender cine, conozcan la técnica a fondo, pero no como técnica, si no se vuelvan repetidores de catálogos, como la clásica plática de taxi, sí, yo me compré el Motorola X8 300, y lo único que hacen es hablar por teléfono, no. La técnica como algo esencial a ustedes, como la pluma para el poeta, ¿no?
como el pincel para el pintor. Y hasta que la cámara no sea eso para ustedes, exactamente igual que ponerse un saco, no se podrán llamar cineastas. Y eso empieza desde el primer día que ustedes quieren hacer cine. Esa sería mi opinión. Ahora que algo muy interesante en lo que estoy haciendo un poco notas, estás tú relacionando la observación directamente con la técnica, o sea, no hay una separación entre el proceso de aprendizaje de una técnica con el proceso de observación, y eso me gustaría que lo abordáramos un poco más adelante. Me resulta una visión distinta, digamos, a la tradicional. Bueno, ahora me gustaría a Mónica Castillo plantearle, tanto Russell como Mónica, hace lo que lo estábamos discutiendo y me parece que hay que discutirlo aquí, tienen dos proyectos actuales, bueno, el de Russell concluyó recientemente, donde se combina el ejercicio profesional con el ejercicio académico, ¿no? El ejercicio pedagógico, artístico, y además en un sentido colectivo, comunitario, ¿no? Entonces vamos a entrar en ese territorio. Mónica, tú en tu trabajo, en tu trayectoria artística, pasaste, digamos, de la reflexión, de la autoobservación como la observación hacia ti misma, como una reflexión sobre la imagen, que es lo que hemos platicado muchas veces, sobre la identidad, etcétera. Y bueno, invito a los que no conocen la obra de Mónica que lo hagan para que ahonden en lo que estoy diciendo en este momento, a trabajar sobre la reflexión del trabajo colectivo, ¿no? Pareciera como que son dos polos. Ya Everardo lo dijo en su momento, les dijo, la vida del cineasta no es interesante, hay que buscar otras vidas para observar otras cosas. Pero digamos que en tu trayectoria artística, no lo digo yo obviamente, se ve claramente este proceso donde, una diferencia muy clara de cambio de mirada, digámoslo así. ¿Cómo se dio este cambio de mirada y qué sentido tiene en el trabajo que estás llevando a cabo actualmente con los jóvenes de la Esmeralda? Pues mire, yo creo que la mejor forma, o la que me ha sido más práctica para describir aquello, porque digamos que las decisiones de vida uno las toma medio consciente, medio no, y de repente ya estás en otro momento y empiezas como a reconstruir. Digamos que creo que tanto el cine como las artes visuales son dos ramas del arte que tienen, digamos, como un respaldo institucional de capitales muy fuertes, ¿no? Y pues yo me dediqué 20 años a hacer carrera como artista y en un momento dado creo que hay ahí como una presencia muy fuerte como de esta decisión de la institución y de los dineros sobre la producción, que fue algo que ya no me interesó como gran cosa seguir perpetuando aquello, porque yo creo que esta profesión, digamos, más en específico, lo de artes visuales, digamos, en el cine todavía hay como este acuerdo de decir, bueno, mañana llamado y tenemos que vernos, digamos, mi trabajo se asemeja más al de él, de decir, yo me levanto todas las mañanas y me tengo que convencer de que es interesante lo que hago, ¿verdad? Entonces, digamos, no está como este requerimiento externo, social, ¿no? Y lo que se me hace interesante como de este desplazamiento que he llevado a cabo es que de alguna manera es como una praxis que queda como mucho menos asible desde un punto de vista, digamos, como por un lado desde la autoría, por el otro lado de la definición de objeto artístico, y obviamente desde el punto de vista de la distribución que pueda tener aquello, porque pues son cosas que se van desarrollando de una manera como muy modesta dentro del contexto educativo, y que por supuesto que podrían tener, digamos, como una circulación más amplia en instituciones, pero lo que creo que frena y que es interesante es como esta parte formativa, en donde para mí no es interesante meter a los chicos pasó por ejemplo con este proyecto que acabo de desarrollar en la Esmeralda, que nos invitan a una exposición al Museo de Arte Moderno, lo discutimos entre todos y decidimos que no era interesante hacerlo, y llamé a la curadora y le dije no nos interesa, ¿no? Entonces como que creo que puede haber como un retraso, como un desplazamiento más complejo, como cuestionamientos que pueden ir más a fondo,
qué es lo que sucede, digamos, como en el contexto del mundo curatorial museístico. Pero digamos, creo que no entramos en tema. No, ¿Así está bien hasta por ahí? Así vamos bien. Yo agregaré que tú ejerciste muchos años la pintura, y específicamente el retrato y el autorretrato como una manera de autoobservarse. Y lo pongo en relación con lo que dice Everardo de los cineastas en general. La tendencia o lo que se requiere en principio de manera tradicional es observar para afuera. Entonces, ¿cómo se cruzarían estas dos miradas? Tengo que observarme yo primero para observar hacia afuera, tengo que haberme observado bien y incluso descartarlo como un posible tema de una obra cinematográfica. ¿Cómo se observa ahora la colectividad que lo estás haciendo? Ok, creo que por ahí puedo retomar. A mí se me hace interesante, digamos, como abordar la formación desde tres diferentes definiciones que son lo que comprenden como esta actividad de lo artístico, ¿no? O sea, artístico sí, me gusta pensarlo como en un sentido como muy amplio. Primero es como esta decisión que uno toma sobre sí mismo, en el sentido de, digamos, como esta decisión cualitativa hacia lo que uno quiere hacer, o sea, que sea desde un punto de vista disciplinario, digamos, ¿no? Que esté como esta calidad de la decisión en el sentido calorífico de decir esto es lo que me prende, esto es lo que quiero hacer, porque ahí hay algo que me llama a mí, ¿no? Ese digamos que es que creo que el punto de partida de toda acción. Y luego vendría siendo la definición de la forma, o sea, de decir, yo puedo estar muy emocionado de lo que quiero hacer, pero si no tengo la capacidad de retraerme y de observar, digamos, para nosotros, bueno, no para ustedes también, porque es una materialidad también, ¿no? O sea, como de decir, yo observo lo que está allá afuera y tengo que tener este distanciamiento para poder detectar esas especificidades de ese material que tengo frente a mí, ¿no? Y no estar, digamos, por ejemplo, para nosotros visuales, decir, yo quiero que el barro vuele, pues no, pues tengo que tener esta capacidad, digamos, un ejemplo muy bobo, ¿no? Pero para ser claro de que por más que yo tenga entusiasmo de lo que quiero hacer, tengo que tener esa capacidad también de observar qué está allá afuera y cuál es el límite de este material que está ahí al cual yo le voy a dar forma. Y después, digamos, el tercer elemento que creo que es interesante tomar en cuenta es aquello que es el contexto, la estructura, aquello que yo tengo, digamos, injerencia limitada sobre eso y que más bien sucede al revés, que esa estructura, ese contexto me define a mí y define la forma. Entonces creo que para poder, por un lado, trabajar, o más bien lo relacionaría ahorita con la observación, ¿no? O sea, desde un punto de vista como de lo que somos capaces, por un lado, de observar. Estoy completamente de acuerdo con la tía de decir, es que yo tengo que tener esta mirada sobre lo que está allá afuera, digamos, no es que las cosas estén allá y yo acá, sino que hay ahí como un juego entre medio, pero también tengo que tener la capacidad de decir, yo hago la apuesta de que allá afuera hay algo, y yo lo que les digo a los estudiantes es, tráeme una prueba fehaciente de que así es. Y entonces ahí nos empezamos a meter en el problema de decir qué es lo que está afuera y qué es esa mirada que yo tengo sobre aquello, ¿no? Entonces, ahí digamos como el ejercicio de observación, yo lo plantearía sobre como observarse, me observa, y es un juego de ir y venir que no se puede, digamos, como diferenciar tan claramente, ¿no? Hay una pregunta que también la pondría ahora a la mesa y al final de la intervención de Rosa me gustaría que también la abordáramos, que es esta idea un poco de nostalgia chafa, de nostalgia medio fracasada, de decir que actualmente las nuevas generaciones o en el mundo contemporáneo, incluyéndonos a las no tan nuevas generaciones, el hecho de que existan tantas herramientas para observar y ser observado, el hecho de que existan tantas maneras de informarse, tanto visual como textualmente, agota el asombro o agota la capacidad de lo que antes el observar e investigar
implicaba ir a una biblioteca, implicaba recorrer, moverse, ir hacia un lugar para conocer al otro. Hoy en día ese otro está en el internet o a través de las redes sociales, qué sé yo, ¿no? Entonces me gustaría que lo discutiéramos. Yo no sé si eso ha modificado la manera de observar y por eso vemos una tendencia a ya no asombrarnos y a buscar que ese asombro sea más o menos artificial, ¿no? Bueno, para concluir con las intervenciones me gustaría pedirle a Russell que nos hable de este proyecto de Ser un ser humano, donde justamente es una obra que en 1986 en Kenia se topa con una mujer campesina y ella le da las 6 pistas de qué es lo que constituye un ser humano, digamos, para decirlo de una manera muy sintetizada, y él decide hacer un proyecto con 7 universidades o 7 escuelas de cine de nivel superior, donde les propone que los estudiantes de estas universidades hablen a través de estos 6 puntos que son fe, esperanza, amor, sustento. Bueno, Cuéntanos. Le voy a contar, sí, cómo fue. Espero que mi español lo aguanta y supera el jet lag que tengo. Ya si usaste la palabra aguantar, creo que se Aguantar, pero bueno, vamos a ver. Sustancias del verbo, se aguanta. Sí, espero tomar un paso hacia atrás para seguir con la conversación sobre la observación. Por favor. Porque tiene parte que ver con lo que salió en esta serie de documentales. El proceso de hacer un documental tiene muchas etapas y muchos estilos pero todos empiezan con una mirada personal distinto del observador. Es decir, para ser un gran cineasta, un artista de cualquier tipo, yo creo que hay una gran diferencia entre el proceso de ver cómo es el mundo y mirar hacia el mundo. Es decir, el acto de observar es un acto positivo, consciente, tanto como la diferencia entre oír y escuchar. Entonces, siempre oímos la cosa, como es el ruido que nos rodea, pero para convertirlo como un acto consciente. Entonces, para empezar a investigar, buscar algo que tiene significación para nosotros, para convertir como obra de arte, más que todo en el mundo de documental que conozco, es dar cuenta de lo que está pasando en términos de la capacidad que tiene para ser un elemento o un tema o un enfoque para un proyecto documental. Es decir, vamos andando, mirando tanto como viendo cómo es el mundo, ¿no? Entonces, en este caso, cuando estuve por ahí en Kenia, haciendo otra cosa completamente distinta, estuve por ahí investigando un documental sobre una colaboración científica, ¿no? Entre agrónomos de Australia que son expertos en cómo sacar plantas de tierra seca en Kenia, un transfer de tecnología. Estaban trabajando con un grupo, una comunidad, pero muy humilde, muy pobre, hecho completamente por mujeres, que son en África, las mujeres que cultivan la tierra, ¿no? Y sostienen sus familias. Esta mujer muy sabia, muy humilde, tiene dos hijos y un terreno y 3 vacas. Con este se sostuvieron, ¿no? Entonces me dijo que si no vino la lluvia dentro de 2 meses, iban a morir, no había otro escape, ¿no? Dependían completamente de la naturaleza. Entonces me golpeó, me hizo pensar mucho en el gran privilegio de ser hombre blanco, primermundista, ¿no? Entonces, que aunque es como cineasta, hombre pobre en mi caso, pero sin embargo nada que ver con la pobreza que existía por ahí. Entonces yo, sintiendo toda esta culpabilidad, pedí pues disculpas para la molestia de nuestra presencia con estos científicos con quienes estuve andando. Y él contestó así, pues no tiene por qué pedir disculparse, yo se conozco. Este fue el momento, entonces me di cuenta que había una cosa rara, esta mujer desconocida. Dijo, yo se conozco, yo sé quién es, ¿no? Entonces, ¿cómo es, por favor, señor? ¿Cómo es que me conoce? Y su respuesta, una cosa tan humilde, tan sencilla en un sentido, me dijo, pues, usted es un ser humano, entonces por eso yo se conozco, porque lo que tenemos en común es una cosa muy grande, y lo que nos hace distintos, nos hace diferentes, es muy interesante. Entonces fue una observación suya muy
humanística y pues positiva. Entonces, ahí llamó mi atención y entonces quise hablar un poco más del asunto y fue entonces que me dio sus 6 postulados de qué significa ser un ser humano. Y empezó con los básicos del sustento, si no hay que nunca he comido lo que come usted, pero yo corría y seguía con la existencia de mi familia. Y la segunda cosa para ser un ser humano, me dijo, hay que tener el amor, es decir, hay que tener familia, relaciones personales con vecinos, con amigos, con la gente con quien todos estamos interdependientes, ¿no? Entonces, sí, por supuesto, sí. La tercera cosa, como es, me dijo, pues para ser un ser humano hay que contar historias. Y me golpeó muy fuertemente, ¿no? Es que reconoció que para ser un ser humano, pues, pero estaba hablando de la cultura misma. Me dijo, pues, yo cuento las historias de mi abuela para mis hijos saben quiénes son, ¿no? Es para ella un proceso lineal de la transferencia de la cultura nos da identidad y cultura y pues dignidad. Bueno, y ahí empecé a anotar unas cosas, ¿no? Y la cuarta cosa, como, por favor, señora, me dijo, ser un ser humano hay que creer en algo, es decir, hay que tener la fe en algo, pero no importa qué. Es decir, se puede creer en valores políticos, humanísticos, religiosos, lo que sea. Lo importante es que tienes unas reglas con las cuales puedes dirigir tu propia vida, valores, ¿no? Y tiene una razón, por supuesto, para ahí. Entonces, la quinta cosa fue el miedo. Me sorprendió, ¿no? El miedo como una necesidad universal. Me dijo que sí, pues, porque el susto nos que da la fuerza para resistir, ¿no? Para preparar, para protegernos, ¿no? Entonces, ha sufrido muchos ladrones que han venido para robar sus ganados y cosas. Entonces, bueno, empecé a anotar esas cosas. Entonces, la última cosa, para ser un ser humano, dijo, hay que tener un sentido del futuro, es decir, hay que tener esperanza para seguir. Entonces, yo intenté hacer una serie internacional, coproducciones de canadienses y ingleses y australianos, bases grandes, con 2 continentes cada base, ¿no? Presupuesto de $3 millones, ¿no? Y una organización tremenda, productora y famoso internacional, y fracasó, por supuesto, ¿no? Falló completamente por razones de su idealismo, su estupidez como concepto comercial, y tanto por la dificultad logística de hacer una cosa tan ambiciosa. Entonces estuve ya 25 años después trabajando en la escuela de cine ahí en Cuba y contando esta misma historia a la directora de la escuela, Tania Valete, que pues también es una documentalista, productora. Me dijo, pues vamos a hacerlo desde la escuela esta. Vamos a hacerlo como un proyecto no comercial, sin ningún fin de lucro, nada de comercial, para ningún contacto con las redes internacionales de fuentes de apoyo. Vamos a hacerlo como un proyecto comunitario entre nuestros socios por todo el mundo, por las escuelas de cine. Entonces hicimos una convocatoria, recibimos 250 no sé cuántos candidaturas, propuestas, de las cuales tuvimos que escoger 6 y en fin no podemos eliminar. Hay muchos que queremos hacer, incluso varios de México. Pero el problema que tuvieron que poder integrarse con estos 6 postulados. El plan fue para hacer 6 documentales en todas las comunidades diversas, cada uno según para hacer una prueba de estos grandes generalizaciones sobre las necesidades universales, como es el amor en Jordania, o en Samoa, o en Madrid, o en Harlem. Entonces así fue. Y por fin hicimos estos 6 largometrajes sin presupuesto y han salido, de hecho, completamente con jóvenes estudiantes de escuelas de cine de otros futuros tan diferentes como chicos de la escuela del Mar Rojo, de Jordania, de Harlem, de Nueva York, de la escuela de Nueva Zelanda,
que hicieron lo de Zamora. Y así fue. Muy bien, yo te quisiera, bueno, en base a lo que estás diciendo ahora, abrir una pregunta que tiene que ver, bueno, primero me gustaría que la respondieras tú, abrirla a todos los miembros del conversatorio. Si efectivamente, un poco tiene que ver con lo que es ese momento, hay una dificultad para observarnos, ya no solamente como individuos, sino como comunidad, probablemente porque no sabemos a qué comunidad pertenecemos, ¿no? Si estás, al ver ser un ser humano, es muy claro que la directora, se me dio su nombre ahora, de la comunidad Wayuu en Colombia, ¿cómo fue el proceso para que ella pudiera autoobservarse? Bueno, pues, perdón. Bueno, en este caso, lo insistimos que en cada caso queríamos hacer un retrato colectivo de humanidad desde adentro, desde las propias comunidades. Es decir, en cada caso, los cineastas tuvieron que tener un vínculo personal con las comunidades. Y este fue una de las normas, de las criterias que tuvimos que pues, exhibir de los jóvenes. Y así fue. Lo interesante es que de las 8 escuelas, 6 de los realizadores estaban mujeres, ¿no? Realizadoras. Y este tenía en parte que ver, creo, con este sentido de comunidad que querían compartir en vez de imponer una cosa, puedo decir, sin generalizar, tan egoística, ¿no? Entonces este fue otra cosa. Este es un retrato, el opuesto de etnografía. No estamos llegando desde afuera para hacer un retrato con una posición de poder superior, colonialista, paternalista, ¿no? Entonces, así fue. Entonces, en cada caso, no hay ninguna voz en off, narración, nada de eso. La voz, la mirada, está en la misma comunidad. Entonces, tiene que ver en parte por el éxito que ha realizado. No, es que realmente maravilloso eso de que sean autorretratos que no son nada complacientes, nada nacionalistas, nada regionalistas o localistas, sino universales. Entonces la pregunta que ahora yo planteo, bueno, hay dos ya en el buzón. Digamos, la primera era esta dificultad de observar cuando tenemos un exceso o una excesiva eficacia de herramientas para observar en la vida cotidiana, ya no de manera profesional como era antes. Había una división entre las herramientas para observar de los profesionales y las herramientas para observar de la vida cotidiana. Entonces, esas herramientas están hoy en manos de todos, ¿no? Esta famosa idea de que todo el mundo tiene una cámara en la mano, no solo me refiero en términos visuales, sino también textuales, la información está allí. Si quiero saber algo sobre Samoa, lo pongo en la Wikipedia, y entonces el asombro aparentemente desaparece, ¿no? ¿Cómo mantener el asombro en estos tiempos? Y la otra sería justamente la falta de pertenencia a una comunidad o una identidad comunitaria que, como bien decía Berardo, obliga, ¿no?, a que esas historias tengan que ser, a buscarse lejos, buscarse en estos grupos, no sé, grupos en otras nacionalidades, en otros grupos étnicos, en minorías, ¿no? Pero, digamos, para un estudiante de clase media, urbano, que no es ni indígena, ni rural, ni migrante, probablemente ni siquiera homosexual o mujer, ¿cuál es esa identidad no exótica que tiene, ¿no?, que lo obliga a autoobservarse desde la normalidad, pues, ¿no? ¿Es claro lo que estoy preguntando? Creo que es gracioso, pero no sé si es claro. Bueno, la respuesta corta es que esta clase media, gente más oratoria, tiene más problemas que cualquier otra clase minoría. Es decir, el problema, el reto para el mundo es para superar el consumerismo y la mediocridad de la mirada televística y tanto de la pues, vida cotidiana que tiene que ver con trivialidades. Entonces no hay, para nosotros como gente pues, privilegiada en un sentido en este país, por ejemplo, hay que reconocer que ha cambiado completamente la relación entre el acceso, el privilegio de ser cineasta o ser sujeto de documentales, por ejemplo. Estoy hablando solamente del documental. Ya la gente levantando la cámara en Australia hacen los mejores documentales, son la gente indígena. Los aborígenes están con tanta enojo, con tanta fuerza, tanta enfoque fuerte, histórica, políticamente y todo eso, con gente marginalizada,
la accesibilidad de las herramientas, ha cambiado su capacidad de representarse. Ya me han dicho, ya hace 20 años, he trabajado mucho con grupos indígenas en Australia, en otras partes también, pero llegó un momento cuando me dijeron, estamos tan hartos de ustedes, los blancos, que vienen con cabritas para las lentes, para empujar nuestras caras. Si ganas nuestra confianza, tal vez nos van a dejar a usted trabajar con nosotros, pero desde el punto de vista nuestra, no la suya, porque durante toda la historia de los siglos de mal representación de cómo es la condición indígena de la gente de Australia, siempre han hecho errores. Entonces ha cambiado mucho el papel de la gente minoría, que está pasando por aquí, por ahí, muchos buenos como esos talleres ambulantes, esas cosas pasando ahí con comunidades indígenas y todo eso. Este es lo bueno. O sea, una opción es realmente la apropiación de las herramientas, ¿no? Sí, sí, claro, sí. Y la democratización, como dice, de acceso a cambiar el asunto. Y la última cosa que querría decir a través de eso es cuando hacemos, y yo estoy hablando solamente de cine, porque pues los artes plásticos y otras, y hasta ficción, tiene otra relación con su público, ¿no? Y otros retos, otros desafíos para que superar. Pero yo creo que el documental en toda la historia humana es la forma más literal de representar la realidad, aunque no es la realidad, es una realidad escogida. Pero sin embargo, el reto para nosotros como cineastas es crear la ilusión en el público de estar ahí. Es decir, estamos ahí, adentro de la realidad, controlado desde el punto de vista del cineasta. La lente representa el ojo normal, el micrófono es el oído, ¿no? La oreja. Y cuando están allí y funciona bien, un documental, olvidamos nuestra propia vida. La percepción que tenemos, la observación del mundo, es la observación del documentalista, que ha capturado nuestra mente. Este es el privilegio y gran responsabilidad que tenemos, de representar el mundo en una manera sabiendo bien que estamos manipulando y controlando la percepción de cada uno de nuestros públicos. ¿Alguien más? Bueno, lo que pasa es que creo que tu pregunta es esencial, es una pregunta magnífica para un cineasta de ficción mexicano, urbano, efectivamente, porque nosotros, los que somos urbanos en México, partimos del hecho de que ni siquiera conocemos o sabemos cómo definirnos. Yo cuando tuve el trabajo de la investigación para hacer el baile de San Juan, me encontré con una encuesta que me dejó verdaderamente azorado. Al finales de la colonia, la Ciudad de México estaba constituida básicamente por el 52% de europeos, ¿sí? 30% de indígenas y 20% de negros. Es decir, era una sociedad altamente racial, aunque cada uno en su grupo. Esto es algo que no se sabe mucho, es decir, 20% de negros. Es un porcentaje altísimo. En consecuencia, el mestizaje de la Ciudad de México tripartita debe ser extraordinario, y que sin embargo nosotros siempre dejamos de lado esta tercera raíz. ¿A qué llevo esto? Cuando estaba haciendo la investigación para la película, me topé con esta encuesta hecha en la UNAM y en las prepas de la UNAM, en donde le preguntaban a todos los estudiantes si aceptarían un compañero indígena como parte de los estudiantes de su grupo. Y exactamente el 52% contestó que no. Impresionante, exactamente el mismo porcentaje que los habitantes europeos de 1790. Esto de inmediato me hizo pensar que seguíamos sin tener claramente los urbanos, al menos de la Ciudad de México, una claridad de los orígenes, de lo que somos. Ya no platiquemos de clases sociales, nada más dejémonos en términos de DNA. Esto abre para nosotros los cineastas de ficción una oportunidad extraordinaria. Yo creo que una de las grandes derrotas de los cineastas que se van de México es que ni siquiera saben de lo que se pierden. ¿Por qué?
porque es uno de los pocos países donde casi todos los temas de ficción son nuevos, aunque uno vuelva a hacer el mismo melodrama, la misma comedia, precisamente si uno tiene el punto de vista en donde busque efectivamente definir ese grupo que no se ha definido a lo largo de 200 años, para empezar. Segundo asunto, una sociedad que por un lado es inmensamente rica, como bien sabemos, es decir, una de las sociedades que más produce en el mundo, y al mismo tiempo una en donde la pobreza es más insultante. Y sin embargo, a veces en esta pobreza insultante encontramos el tipo de comunidades como las que nos ha platicado Everardo, por ejemplo en la canción del Pulque, en donde la relación entre la gente tiene una riqueza de tal magnitud que esa vida que nos muestra nos define más que si estuviéramos hablando de beneficios económicos, sociales, etc. En consecuencia, creo yo que la primera pregunta que tiene que hacerse en términos de observación el cineasta urbano de ficción es precisamente quiénes son los que están frente a mi cámara y quiénes somos en el momento en que estoy haciendo mi trabajo. Y en ese sentido creo que es la pregunta clave, ¿no? Mónica, en estos ejercicios que estás ejecutando actualmente con los jóvenes de Verano, donde me hablabas el otro día de documentos, o sea que se ejerce una acción colectiva, hay una una acción, diría yo, colectiva, y que tiene un documento. ¿Cómo interviene eso en esto que estamos discutiendo? En observarse a sí mismo, en observar el entorno más inmediato, en observarse, como lo que dice Pancho, como entes urbanos de una condición social, sexual, étnica, etcétera, específica. Pues mira, la manera en que abordamos este ejercicio metodológicamente fue haciendo digamos como un ejercicio de observación personal. La pregunta era ¿qué me interesa a mí de lo que yo creo que está allá afuera? Y los temas fueron realmente, o sea, en ese sentido, ahorita que decías como de todos estos grupos o comunidades que son minoritarios, otras, pues es que realmente, digamos que fueron 10 estudiantes de la Esmeralda y los temas que salían ahí fueron desde consumo hasta bullying, abuso sexual, no me acuerdo de estos, pero fueron como 5 o 6 que andaban ahí circulando, que de entrada a mí se me hizo que con cada uno de ellos se podían hacer un montón de cosas, ¿no? Después de eso, en este ejercicio sí se me hace como bien importante ubicar como esta problemática de la mirada, de decir, yo apuesto, porque eso pasó en específico con unos alumnos, no con este, pero con otro grupo que trabajé similar. Ellos decían, existe una crisis de construcción de género en el mundo. Bueno, pues a ver, tráeme pruebas de aquello, ¿no? Y digamos que todo lo que traían, o básicamente lo que traían, eran pruebas fehacientes de que la construcción de género en este mundo sigue siendo increíblemente heteronormativa, ¿no? Entonces, en ese sentido, había ya ahí como un punto de tensión de decir, aquello que yo creo que estoy observando allá afuera, creo que soy yo, ¿no? O sea, como que creo que ahí ya empieza como un punto de tensión sobre el cual creo que es interesante incidir. Por ejemplo, en esta construcción de comunidad, digamos, que siempre es como bien difícil como definir qué es aquello, ¿no? Pero si nosotros pusiésemos a pensar que una escuela es una comunidad, los chicos empezaron a decir, es que la escuela está completamente fragmentada. Y en el momento en que empiezas a hacer un análisis más a profundidad, salió que esta idea de que la escuela está fragmentada
era una proyección, porque posiblemente yo no quiera con todos, y por el otro lado también nos damos cuenta que una fragmentación es súper productiva, que aburrido que todos fuéramos iguales. Lo que es interesante como en ese vuelco es, digamos, ya la decisión sobre la forma que se crea, en el sentido de que la decisión de los alumnos fue hacer un uniforme. Entonces ahí ya la cosa se empieza a hacer interesante, de decir, a ver, yo estoy diciendo que hay fragmentación aquí, que hay una carencia de afecto entre una comunidad, y lo que yo decido hacer es operar como la institución misma. Uniformándolos. Entonces, digamos que en eso estuvimos como muy entretenidos durante el semestre. Al final lo que hicieron fue inventar un himno de la juventud que fuimos a cantar a los Oxxos, y que nos sacaron de todos los Oxxos. Y bueno, digamos que fue ahí es una cadena de tiendas pequeñas como 7-Eleven, ¿no? Que es así como el demonio mismo, ¿no? Entonces, digamos que ahí, regresando como al tema de lo que se puede tomar como un documento, digamos, les estoy contando así como pequeñitos pasos en donde hubo como densidades que acabaron siendo formas que se presentaron, digamos, como formas documentales, porque ahí yo desde mi perspectiva sí me pararía sobre el lado de decir, por más documental que uno crea, es una construcción, ¿no? O sea, como que a mí se me hace siempre muy importante decir, aunque uno crea que un documental es transparente, siempre es una construcción, no hay nada más abstracto que el trabajo de edición, por ejemplo, ¿no? Como que sí creo que para mí es importante hacer como ese punto. Bueno, entonces lo que hicimos fue trabajar sobre, o lo que fue la forma final ya como de este proceso fue una bitácora, por un lado, de todo lo que sucedió en el semestre. Por el otro lado fueron acciones, las del Oxxo, que se registraron y de ahí se hizo un video. Por otro lado, la conformación del himno, que la música eligieron el himno de las Juventudes Mundiales de Quilapayún, nada más que le cambiaron la letra y acabó haciendo como un himno como súper autocrítico en relación con el consumo. Y luego hubo una segunda salida en donde, con eso de que entrábamos con la cámara y siempre nos sacaban el Oxxo, lo que hicimos fue grabar con los celulares, y ahí nos fuimos a Madero, a todas estas tiendas que son así como grandes monopolios, que Bershka, Zara, Inditex, y luego a Kentucky Fried Chicken, y también al 7-Eleven, bueno, toda esta gentrificación que ha vivido Madero. Y después de hacer esta grabación de audio, nos dimos cuenta que no era, digamos, no tenía, digamos, como ninguna calidad ahí afectiva aquello, pero sucedió una historia muy conmovedora, que es que una de las alumnas trabaja en Nutriza, y Nutriza fue a uno de los lugares a donde entramos a cantar, y saliendo de Nutriza ella nos cuenta que entendía los dos lados. Por un lado, la trabajadora se veía a sí misma, y por el lado ella cantando como estudiantes con nosotros. Y nos narra que en el temblor de hace 3 semanas, que fue a las 12 de la noche, ella estaba limpiando sola en Nutriza, porque lo que sucede en ese tipo de tiendas es que ella la encierran cuando sale el último turno a las 10 de la noche, y le vuelven a abrir la tienda a las 7 de la mañana que entra el primer turno. Eso quiere decir que ella de 10 de la noche a 7 de la mañana está encerrada en la tienda. Entonces ella vive el temblor sola en la tienda, limpiando,
de cómo todo el mundo en Plaza Universidad sale corriendo de la plaza y ya no puede. Entonces ahí se da cuenta, digamos, con todo el trip también que hicimos en el semestre del curso, ¿verdad? Ella se da cuenta en las condiciones de trabajo que está y hace el clic, y nosotros también, de lo que significa, digamos, esos grandes capitales que tienen como objetivo defenderse a sí mismo, tanto así que qué importa que se muera alguien ahí si la universidad se cae. Entonces lo que hicimos fue hacer una narración de estos eventos de ir a cantar de tienda en tienda, como esta peregrinación ahí extraña de ir a cantar un himno de Oxxo en Oxxo, de tienda en tienda, y entrecruzarlo con esta narración de ella que narra: y la siguiente semana voy a ir y voy a renunciar, y en el momento que yo salga de haber firmado mi renuncia van a estar los demás afuera cantando el himno. Entonces ahí lográbamos como hacer como este entrecruzamiento, ¿no?, entre la historia personal y lo que significaba aquello que habíamos hecho, ¿no? Entonces son como todos estos diferentes tipos de documentos que acaban conformando una cuestión ahí como medio performativa. No, y que bueno, descubrió que su comunidad es nutrista. O sea, hubo una identificación, una autoobservación un poco trágica, ¿no? Everardo decía, usó la palabra morbo cuando hablaba del proceso de observación. ¿Cómo es ante la falta de identidad hay que tener morbo? Es decir, si no me intereso por algo de una manera, digámoslo así, científica, antropológica, sociológica, etcétera, 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 colonialista, como ya decíamos en ese momento, mi interés, mi motor para observar puede ser el morbo. ¿Cómo? No, además no estoy partiendo de la idea de que no tengas identidad, ¿no? No, bueno. Espero yo saber que tengo bueno, tenerla clara. No, yo tengo muy clara mi identidad, sé muy bien de dónde vengo, sé por qué hago las películas que hago, por qué me interesan ciertos temas. Lo tengo muy claro en el proceso. Lo que es un hecho es que la presión que se le pone en la historia, la letanía que se le impone siempre a los estudiantes, que a veces estos espacios son valiosos como para ir rompiendo estos estigmas que hacen que el académico le otorgue el conocimiento al estudiante, es de machacar qué de ti hay en esta historia. Pues yo creo que es un descubrimiento que se va encontrando en el proceso, ¿no? Porque es lo que primero, o sea, que paraliza al que tiene que salir a trabajar, ¿no? Al que tiene que salir a encontrar, a buscar, que además es distinto. Salir a encontrar es distinto a salir a buscar, ¿no? Lo que uno va encontrando en el proceso es qué de lo que tiene un vaquero en el noreste de Coahuila tiene que ver conmigo. Y yo sé que mi identidad tiene que ver con eso. Yo soy hijo de un veterinario, pues, tiene todo que ver con mi infancia, pues. Yo de niño siempre estuve rodeado de vacas, pues, ¿no? Tiene que ver, no quiere decir que yo por eso tengo que hacer solo películas de ganaderos, ¿no? De jaliscienses antiguos, ¿no? No es así, ¿no? O sea, con el tiempo me doy cuenta que hacer la canción del pulque de un grupo al que no pertenezco, tiene que ver también con la historia de migración de mi propia familia a la Ciudad de México. Y tiene que ver con la música que yo escuché cuando era niño, pero eso es algo que se va encontrando, eso es lo que va, pues a uno lo va apasionando para ir empujando el proyecto, ¿va? Entonces, pues me refiero al morbo porque sí creo que de otra forma me dedicaría mucho más quizás a hacer cine de ficción, en donde la construcción tiene que ver mucho más con mis mundos internos, pues, ¿no? Con mi propia capacidad de construir previamente al rodaje, ¿no? A mí la parte que me interesa, sí, a lo mejor es hasta morbosa, que a mí me gusta meterme a la cocina ajena, ¿va? O sea, sí disfruto mucho cuando llego a un lugar y me invitan a la puerta, y si me puedo asomar en el cuarto y si veo a dos cogiendo, me gusta más, pues como que hay algo así que así disfruto, pues, ¿no? Como compartir con el otro, pero además, mira, yo me lo preguntaba muchas veces, ¿no? Este último proyecto que hice, que está a unos 1700 kilómetros de distancia de la Ciudad de México,
un lugar sin electricidad, un lugar sin caminos, un lugar sin telefonía, sin agua. Yo decía, ¿qué chingado estás haciendo aquí? No, por muchos meses, fue un proceso de 3 años de rodaje. No sé, y estoy seguro que si yo me hubiera como presionado para saber antes de ir a rodar qué estaba yo haciendo, qué iba yo a hacer ahí, no hubiera ido. Eso es algo que fui descubriendo como en el proceso de observar, que creo que en eso regresa. El morbo tiene que ver como con la necesidad vital de experimentar las cosas, ¿no? De experimentar la vida del otro, que es una de las grandes bendiciones, diría yo, de hacer documentales, porque sí creo que el caso del cine de ficción te permite de alguna manera reconstruir un mundo sin necesariamente haberlo habitado, porque el imaginario ayuda mucho. Como yo dependo y nosotros dependemos de que nuestros protagonistas de la historia, nuestros escenarios, no sean una reconstrucción, aunque termine efectivamente siendo una reconstrucción de eventos, pero son los espacios reales, las personas reales. De las bendiciones que tiene esto es que te obliga. O sea, si yo hago una película como Los Ladrones Viejos, pues de las cosas que más disfruto, más allá de estar haciendo la película y decir quiero hacer una película que funcione, yo creo que no hay cineasta que no quiera eso, ni siquiera, no, yo creo que ni Warhol quería otra cosa, ¿va? Que se funcione, que le diga algo a la gente, etcétera. Pues lo que más se disfruta es tratar de estar entendiendo, por ejemplo, los códigos del lenguaje de un criminal, y al otro día entender los códigos del lenguaje de un agente del servicio secreto, y al mes entender los códigos de un ganadero, pues, ¿no? A uno le hablas de leyendas del crimen y a otro le hablas de razas de borregos, ¿no? De razas de vacas, como que eso es lo que ofrece ir a buscar las historias. Yo creo que no hay una historia que no se persiga como compasión, que no tenga que ver con uno. O sea, eso sí estoy convencido. Todas, o tiene que ver con una posición política, o tiene que ver con una idea del mundo, o tiene que ver con una necesidad de lo que se va a decir, o en algunos casos tiene que ver con la búsqueda de identidad, no lo sé. Pero estos procesos son tan largos, en verdad, y son tan tortuosos, porque sí, yo creo que yo veo allá varios, ¿no? Que han pasado por esos caminos tormentosos, ¿no? Unos más calvos, otros más canosos, pero veo ahí varios que saben de lo que estoy hablando, ¿no? Esto está lleno como de gloria, pero está lleno de cosas horribles, ¿no? También, ¿no? Entonces, para que uno empuje un proyecto por 3 o 4 años, pues tiene que haber alguna necesidad vital en lo que está en ese proceso de observación. Pero creo que eso es algo que se va descubriendo en el camino, al menos en mi caso particular, ¿no? Hay que generar ese tiempo nada más para que ese descubrimiento surja de manera espontánea. Mira, hay como muchos caminos. A mí me gusta mucho tomarme el tiempo necesario, porque Russell decía algo muy importante. Si uno pasa periodos de observación largos, no solo está definiendo qué se puede contar ahí, también uno está siendo vulnerable a las decisiones de los otros, ¿no? A que el otro decida si sí quiere o no que uno haga la película con él, ¿no? O sea, yo aprendí esa cosa con el Carrizos, lo había contado aquí, me parece, en una mesa de una presentación de un libro. Cuando yo pasé con un ladrón 9 meses de mi vida tratando de convencerlo de que teníamos que hacer su historia y no sé qué, y él me decía que para qué, pero yo me fui dando cuenta que realmente él lo que estaba decidiendo es si era yo el que iba a contar su historia, ¿verdad? Claro. Entonces, eso ya es distinto. Y lo mismo con una comunidad de vaqueros en el noreste. O sea, yo voy a llegar ahí no como para hacer la antropología visual, en donde uno mira al otro como sujeto de estudio, pero pasa así, incluso así se refiere a veces la antropología visual. Como yo no tengo formación de antropólogo, no puedo llegar como con esas, llego con otras deformaciones, pero no con esas, pues el tiempo que uno pasa, no solo como para acomodar de qué se va a tratar la historia, tiene que ver con que sí quiero que el otro me invite a grabarlo mientras se baña, ¿verdad? Y para eso el otro tiene que estar absolutamente convencido
de que soy yo el que debe contar su historia, ¿va? Que no va a ser otro más. Entonces, por eso me parece que es relevante el periodo de observación, para después empezar a incidir, ¿va? A incidir con la cámara, porque uno modifica solo con poner un pie en el lugar, ¿va? Uno ya modificó todo. Entonces, la observación es mutua, probablemente. Es que exactamente, de hecho, tal cual, la observación es mutua. Yo platicaba en una clase hace poco que yo pues contradictoriamente, pues, soy bastante receloso de la gente, pues, ¿no? Soy medio taimado, pues, ¿no? Y entonces yo me sentía, cuando tuve que llegar a la sierra de Coahuila, un rancho con 40 familias, que estaba la noche callada, ¿no? Y estaba muy cerrado, había frío, y entonces se juntan los hombres en las fogatas a platicar, solo los hombres, no las mujeres, ¿no? Están los hombres ahí hablando, pues, de lo que hablan todos los días, por lo que han hablado por 50 o 60 o 70 años, ¿no? Y entonces yo decía, puta, ¿qué hago, cabrón? Les digo buenas noches, ¿no? Y además, aquí estoy a 1700 kilómetros de distancia, mejor que sean gente de bien, ¿verdad? Aquí no se va a enterar nadie de qué me pasó, ¿no? Y entonces, pues de modo tienes que ir a platicar con ellos, ¿no? Y entonces, pues, agarrar aire, ¿va? Y a ver unos grizzlies como de 1,95 m, además, ¿no? Con las carabinas al lado, que sería al lado, bigotes grandes y sombrerote y la madre, ¿no? Pues no, entonces estás oyendo el murmullo de la gente, ¿no? Los vaqueros platicando, y conforme van acercándose los pasos, pues se empiezan a bajar los murmullos, empiezan a hablar solo dos, y cuando llegas y dices buenas noches, todos hacen silencio, y cuando al mismo te dicen todos buenas noches, dices, uff, tenía problemas, ¿no? Porque ahora son ellos los que me están mirando a mí todos los días. Hay que estar dispuesto a eso. Lo aprendí, por ejemplo, con los reporteros de la fuente policíaca, con los que estuve afortunadamente 10 años. Son el medio de los castigados, pues. No es el romanticismo del reportero con gabardina y sombrero y una chingadera que dice press. Son los más cargados de los cargados, pues. Son puros castigados de la mañana que antes cubrían espectáculos y ahora cubren policíacas. Son los que se portaron mal en cultura y ahora los mandan a la guardia de noche. Son los taxistas, mocheros, que no son los más decentes del mundo. Son los paramédicos que están estacionados ahí. Son los comandantes más corruptos, porque son los que se amparan en la oscuridad de la noche. Pues llegar ahí es lo mismo. Hay que saber dar y hay que saber recibir. Hay que saber dejarse observar. Sí, claro, hay que saber que el otro te está viendo. Y que también, y que a lo mejor en ese momento uno es el objeto de estudio. Me fui como un Ávila, Bueno, muy bien. Vamos, si les parece, a abrir el micrófono para hacer preguntas o comentarios, observaciones en el chat. A ver, acá ya hay una persona con una pregunta. ¿Me puede pasar el micro? ¿Ya se fueron? Pues levanta la mano la compañera y luego. Buenas noches. ¿Pueden decir su nombre y a qué se dedica? ¿Son estudiantes? En fin. Bueno, soy Mila, soy estudiante de la maestría en cine documental del CUEC. Y me llama mucho la atención justo que en esta mesa hayan invitado a alguien de ficción, porque toda la maestría nos la pasamos discutiendo cuál es la diferencia del docu y la ficción. Al final, después de tanto, acabas concluyendo que es lo mismo. O sea, a lo mejor ahorita se oye muy y ahorita salgo a la polémica, ¿cómo crees? Pero es el set, los actores. Y de repente te das cuenta que al final, como bien dijeron, es tu punto de vista. O sea, por más que trates de ser transparente, tú pones un punto de vista y tú estás contando algo de ti, de tu historia. Me llama mucho la atención eso, porque cada quien contó una historia, una complejidad, o sea, a partir de su universo, contaron sus historias, ya sea con alumnos, con vaqueros, con no sé, etcétera. Y pues yo la verdad me gustó mucho que justo hayan invitado como esta parte de ficción, esta parte de arte, ¿no? Ya lo vimos en la película de ayer del performance, o sea, también como otro aspecto, pero
viene siendo la misma cosa. Lo que tenemos que, como siento que tener en cuenta, y eso pues me gustaría como que me lo retroalimentaran, es esa parte como de estudiantes, de no hacer menos o más a un género o al otro, ¿no? De repente como mexicanos justo nuestra fuerza es que nuestras ficciones son muy documentales. O sea, pues ya tengo compañeros que me ayudan a hacer una última ficción y nos dimos cuenta, o sea, aunque sea ficción, tú vas al lugar y intervienes, o sea, y muchas partes son documentales. O sea, si estás grabando un mercado, es el mercado, ¿no? Aunque por más que le digas a alguien, no pases ahorita o pasa después, sigue siendo el mercado y estás retratando el mercado. Entonces, sí, estaría padre como, a lo mejor ahorita no, pero habría esa discusión bueno, yo sí creo que la ficción y el documental es lo mismo, que cambian ciertas técnicas, que yo sí creo que más bien es en cuestión de técnicas, de cuántas más luces llevas o cuántos actores o menos llevas, pero creo que sí. Es una discusión que abordaremos pronto. Pero bueno, vamos a comentar gracias por el comentario. Acá había alguien que tenía una pregunta. Bueno, yo me llamo Luis, yo estudio filosofía aquí en la UNAM y bueno, siempre me ha llamado mucho la atención sobre toda esta relación de la ficción con el documental, ¿no? Y también de ciertas películas que pretenden ser, que son ficciones, pero que en verdad tratan de pasar como documentales. Y viene mucho desde un gusto que tengo en la literatura, ¿no? La literatura de ciencia de ficción y también cómo juega con la realidad y cómo el inicio de todo eso viene en la pretensión de, como un trabajo de arte, primero, un trabajo de ficción puede pasar por algo real, ¿no? Por reglas de verosimilitud, coherencia, lo que sea, ¿no? Y después viene la contraparte, ¿no? Bueno, pero sí podemos mostrar la realidad. Hay crónica, hay historia, hay cine, hay fotografía. Pero ¿y entonces cómo lo mostramos, ¿no? Y viene el problema, otra vez de que bien hicieron la distinción, ¿no? Que es cómo observamos y qué es la mirada y qué vemos, ¿no? Vamos a ver como si analizáramos o vamos a mostrar una mirada entre muchas miradas que pueda haber. Pero parece que esta carga de la mirada ya va más allá, es algo como más digerido. Es como, digo, bueno, es mi percepción y así la voy a poner. Pero entonces, no sé, quisiera que andaras más en qué tipo de mirada uno es responsable de mostrar o se siente con la fuerza, con los medios para mostrar con la fuerza necesaria para que sea empática o que envuelva a toda una audiencia en esa misma mirada. Porque si bien es una mirada, yo entiendo mirada como algo ya, como en una introspección ya muy fuerte, ¿no? De que tú puedes llegar a cualquier lugar y puedes no poner atención a qué estás viendo, pero tienes una mirada específica. Y eso es lo que yo siento que es la fuerza del documental, ¿no? Que puede mostrar miradas singulares de muchos temas en común y sin embargo haber un reconocimiento. Aunque te puedes poner a analizar muchas más cosas, el reconocimiento parece que es lo inmediato, que es la atención del documental. Y quisiera que hablaran un poco más de eso, ¿no? De qué es esta mirada, qué es esta percepción que parece que ya está como constituida antes de hacer cualquier otra cosa, incluso antes de filmarlo. Y que bueno, ya en el proceso de edición se hace mucho más fehaciente, ¿no? De que bueno, si es esta mirada, es esta y no otra. ¿Hablas sobre la especificidad de la mirada del documental? ¿Alguien quiere? Bueno, es un tema grande y fascinante en este momento. Hay un discurso grande internacionalmente, académico, tanto filosófico como entre cineastas, ¿no? Y además es muy de moda en este momento de jugar con este híbrido, ¿no? De ficción, de documental y documental de ficción. Y a mí no me importa, estamos contando historias y hay muchas cosas que compartimos. Acabo de ver en Barcelona, hay una gran exposición de los pioneros franceses de cine, los Méliès, los hermanos Méliès y los Lumière. Los Méliès, lo interesante, un análisis muy interesante de los Méliès que hicieron este cohete a la luna, ¿no? Entonces, una obra de animación, pero muy de ciencia ficción, muy crudo, pero muy fascinante. Del otro lado, los hermanos Lumière estaban registrando la realidad de una familia burguesa de Francia almorzando en su jardín. Y la realidad es que lo que estaba contando la ficción de la luna, de la cohete a la luna,
fue el documental, en el sentido que representaba mucho más honestamente cómo estaba la sociedad francesa colonista cuando se fueron a tierras desconocidas. Allí descubrieron gente negra y fea y lo asesinaron a todos, robaron todas sus riquezas y devolvieron a la Francia. Un análisis perfecto de la realidad francesa del siglo XIX hasta presente. Y al otro revés, esta familia tan linda ahí almorzando en su jardín, al otro lado de la cerca estaba la revolución, la gente estaba en conflicto tremendo en la calle. Entonces, fue la fabricación, ¿no? Entonces, creo que no vale mucho la pena pues intentar distinguir. En todos los casos, todos los documentales son ficciones en un sentido, son construcciones que no son la realidad, son interpretaciones en la definición clásica de las interpretaciones creativas de la realidad. A mí me gustó un dicho grande de Zola, creo que escribió que el arte en general es un rincón de la naturaleza mediado por temperamento, algo así, no sé si es una traducción correcta, si funciona mediada así en este sentido. Entonces, Platón también tenía un gran análisis que el arte grande corresponde, funciona en el nivel en que corresponde con la naturaleza. Esta es la representación de la naturaleza. Pero luego la pregunta es, ¿con qué corresponde la música en la naturaleza, ¿no? Entonces, la estética distinta es tan reconocible por un público que no importa si tiene una definición fija. Estamos en el proceso de representar. Cuando hacemos cine, lo hacemos no porque alguien inventó la cámara y el micrófono. Inventemos cámaras y micrófonos para ayudarnos en hacer una cosa que siempre hemos hecho, es decir, intentar representar lo que lleva significación en nuestro mundo. Ahí en donde vivo en España hay una caverna, acabo de descubrir, con unos dibujos en la pared hermosas, hechos en la sangre misma del artista, del nativo que lo hizo, mezclado con hierro, ¿no? del suelo. Y ahí quieren todavía, y hay una representación de un árbol con manchitas que son frutas, y otra figura con un palo intentando sacar la fruta. Es una descripción documental de lo que tenía significación en la vida. Bueno, hay alguna cosa más sobre el asunto de la comunidad y el individualismo, ¿no? Hay una de las grandes líneas en la historia del cine, creo que es en la vida de Brian, en donde está ahí Brian, hay todos sus discípulos ahí dicen, Brian mismo está intentando negar su realidad como beatífica, ¿no? Y dice, no, ustedes todos son individuales, y repiten todo el grupo, sí, todos son individuales, colectivamente, hasta un individuo dice, yo no soy. Entonces, yo no soy individual, el único que lo dice. Entonces, la distinción entre lo que significa. Y lo importante, lo que reconozco, que he trabajado mucho con grupos de la escuela de cine que parecen superficialmente, más que todo en Chicago, en Australia, hay una mediocridad, podemos decir, de percepción. Promedio. Es de promedio, gracias. Promedio. Es la palabra de promedio, mediocridad, no, nunca. Pero lo que descubrí es que, por supuesto, en cada caso, y la validez de la mirada distinta de cada individuo adentro del grupo que parece homogéneo, ¿no? Es tan distinto y tan importante que merece la inversión de las herramientas de expresarse para la esperanza que va a salir una mirada distinta, y la mirada distinta es el arte que queda. No sé por qué, pero es así. A ver, había alguien que tenía ya pregunta. Acá, que había levantado la mano.
Allá, compañero que está allá atrás. Gracias. Hola, buenas noches. Mi nombre es Abraham, soy estudiante aquí del CCC. Y mi pregunta va hacia los primeros pasos de acercamiento hacia el documental por parte de los estudiantes de cine, que somos los principales en ponernos barreras y boicots al momento de querer generar cualquier contenido, ya sea documental o ficción. ¿Cómo podríamos pasar estos primeros obstáculos entre los cuales se encuentra él? Seguramente esto que vi ya se ha mencionado muchas veces, ya se ha hablado mucho en el mundo y no va a interesar que yo lo repita. Y por el otro lado, ¿qué tan egoísta se puede ser en eso? En cuanto a esto me interesa a mí, pero que no le interesa a los demás no me importa, me interesa a mí y a lo mejor a un amigo que tengo que también le puede interesar. ¿Qué pasa mucho? He notado que es un problema que se repite muchísimo, sobre todo en las escuelas de cine, que se vuelven cosas demasiado personales y no se piensa a veces en otro tipo de espectadores. ¿Cómo nos pueden sugerir entrarle en ese camino, los primeros pasos y pensar o no pensar en ese tipo de cosas? Yo creo que el primero, entendiendo que no estás obligado a hacer una obra maestra, ¿va? Porque ese es como el primer terror. No quiero salir porque no me vaya a salir mal. Es como no abrir la puerta de tu casa, ¿no? Porque te pueden atropellar, ¿no? Es más o menos lo mismo, ¿no? Perderle el miedo y arriesgarse a hacer las cosas, porque algo que pasa hoy con el cine es que lo único que se persigue es como el éxito, ¿no? Que es algo que se replica con los abogados y con los médicos y con los ingenieros. O sea, no estamos exentos, ¿no? Aquí. Pero aquí, como además trabajamos rodeados de ególatras, porque eso somos ególatras todos, si no creeríamos que tenemos algo importante, que no estaremos aquí sentados. Pues eso es complicado, ¿no? Pues hay que perderle el miedo y hay que equivocarse, ¿no? Y sobre todo pues salir de la casa y equivocarse, porque un fenómeno que ahora se repite es que todo el mundo le quiere pegar con la primera, ¿no? Y eso, o sea, yo creo que a mí personalmente lo que me ayudó mucho fue a querer hacer un oficio, como que, y eso me ha permitido hasta el día de hoy solo vivir de esto, porque pues si no cae la lana, pues sea fotografiar por ahí alguna cosa, y si no, voy a hacer chamba para otro lado, no importa, o sea, lo que hay que entender es que lo que esta escuela forma, pues también son oficios, ¿no? Incluso las universidades lo que forman es eso. Y para llegar al oficio hay que echar a perder un montón, ¿no? Y yo creo que lo más importante es eso, perderle miedo. ¿Qué importa? ¿Qué más da? Es mejor pensar que tu película no la va a ver nadie y que de repente funciona y la ven. Es mejor sorprenderse, ¿verdad? Que decepcionar. Siempre es el mejor, ¿no? Entonces, que siempre parte de un asunto personal. Ahora, yo sí he creído con el paso del tiempo que a mí sí me importa que las películas las vean. ¿Y qué he hecho? Pues yo personalmente me he acercado a las formas clásicas de narrativa. O sea, no quiero experimentar mucho sobre las formas de narrar. O sea, quisiera aprender a contar poética aristotélica. Sé que eso va a conectar con un espectador, pero sé que adaptar la realidad a la poética aristotélica es complejo. Es algo complejo, no está así tan a la mano, requiere de un proceso de observación. Creo que eso es fundamental, como acercarse a las formas clásicas de narrativa para después empezar a encontrar los caminos propios, ¿no? Para empezar a experimentar y empezar a poder darle la vuelta, ¿no? Pero a mí yo es algo que disfruto, además, pues es algo que disfruto, tratar de encontrar qué ser humano puede ser construido como personaje, qué realidad tiene elementos dramáticos y narrativos que me ayudan a hacer una película, y eso está de alguna manera ayudando a que lo que yo esté haciendo lo esté haciendo para que sea visto por otro. Si no, se da el caso, ¿no? Y a veces casos muy exitosos, pero la verdad es que no, me dicen, no de acuerdo. Bueno, Mónica quería decir algo. Disculpa. Yo nomás quería hablar un momentito acerca de la originalidad. A mí se me hace que es como ya como un elemento dentro de la creación que tiene obsoleto, desde mi perspectiva, en el sentido de que creo que ya hay como
sobrevaloración de aquello, y que ya es muy difícil, y más con esta información que está tan globalizada, de imaginar aquello como un valor tan increíblemente absoluto. A mí lo que me parece que es interesante es de la creación, o sea, digamos, como desde la creación, imaginar, digamos, contextos, y te diría como usos participativos distintos a aquella forma que creas, ¿no? O sea, creo que ahí hay como un potencial bien interesante y que no tiene absolutamente nada que ver con originalidad. Solamente una respuesta corta, es decir, que pues es obvio que la única manera de aprender a hacer cine es seguir haciéndolo, ¿no? Y seguir haciendo errores cada vez que tú haces un paso importantísimo. Yo, pues, después de 40 años haciéndolo, estoy haciendo más errores que nunca, tú sabes. Entonces, casi una carrera fracasada, después de una práctica tan larga, entonces con tantos éxitos. Pero, sin embargo, el asunto de arriesgarse, ¿no? La gente como despiden, dicen, bueno, cuídate. Yo siempre contesto, no, arriesgate, ¿no? De tomar riesgo en la vida. Si no estás encerrado en un mundo conocido, hay que tomar pasos fuera de tu mundo. Yo hago un ejercicio, o lo voy a hacer en este taller, creo, en donde se dibuja un mapa de la vida misma. Esta es la vida que conozco, estos son elementos prácticos, ¿no? Entonces el desafío es para meterse fuera del mundo conocido y volver con un ganadero ahí en un lugar tan lejos con un rifle que te podría matar. Y de ahí, cuando sabes que si puedes regresar, pues has crecido mucho, ¿no? Bueno, pues les agradecemos. Creo que hay muchas preguntas, pero tenemos que terminar porque la sesión termina aquí a las 8 y tenemos una proyección. Les agradezco mucho a ustedes. Si tienen preguntas, les convido a que se las hagan directamente a nuestros invitados. Ellos espero que sigan por aquí, no nada más Russell. ¿Por qué? Que gentilmente se las hagan. Y quiero públicamente agradecer a Francisco Atié, a Mónica Castillo, a Russell Porter y a Everardo González haber estado en esta conversación. Y a ustedes.